Muy buenas, soy Tania Sánchez y voy a ser la moderadora y la conductora de estas jornadas de Ciudades que Caminan. Nos encontramos en Las Palmas de Gran Canaria y esta charla pues está englobada en la Semana de Movilidad Europea que se está desarrollando aquí en esta ciudad. Nos encontramos con el concejal de Movilidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y también con Ana Montalbán, que ella es la directora técnica de Ciudades que Caminan. Muy buenas. Buenas tardes. Quiero que nos expliques qué es una ciudad que camina y qué es esta red. Voy a empezar por la segunda. La Red de Ciudades que Caminan es una asociación sin ánimo de lucro de municipios y diputaciones. En realidad está abierta a cualquier administración pública. Hay ya pues unas 100 ciudades y provincias que forman parte de la red. ¿Qué tienen en común? Pues una apuesta por recuperar el espacio público para las personas. Para caminar, por supuesto, como medio de transporte más sostenible, más asequible a cualquier persona, pero también para estar juntos y juntas, para disfrutar de la vida en la calle, para jugar, para el comercio, para la solidaridad también que se da en el espacio público. Son ciudades que en mayor o menor medida están transformando sus calles y sus plazas para aproximarse a estos modelos más inclusivos. Pues con esa respuesta puedes deducir ya bien que es una ciudad que camina. Y entonces tengo que preguntar, concejal, ¿es Las Palmas de Gran Canaria a día de hoy una ciudad que camina? Bueno, eso es lo que pretendemos, por eso el año pasado nos sumamos a esta red, justamente por esta fecha, durante la Semana Europea de la Movilidad, Las Palmas de Gran Canaria se sumó a la red de Ciudades que Caminan y por eso tampoco ha sido baladí que arrancáramos la SEM con esta charla, con esta jornada, porque queremos darle máxima prioridad a la movilidad peatonal y a la movilidad y a la accesibilidad universal, ¿no? Para que las ciudades sean para todos y para todas. Hablábamos hace un ratito en la charla que las ciudades están diseñadas, el urbanismo de las ciudades desde los años 50 estaba pensando exclusivamente en cómo podrían circular los coches privados por las ciudades, reservando la mayoría del espacio a los vehículos y relegando a los peatones a zonas prácticamente marginales. Había calles en esta ciudad en donde se eliminaron las aceras para que pasaran dos líneas de coches, para que pudieran haber dos sentidos de coche y se eliminaban las aceras. Había gente que abría la puerta de su casa y se encontraba directamente con la calzada. Eso poquito a poco se ha ido trabajando. Son muy pocos los años en donde ese urbanismo ha cambiado, ese urbanismo depredador en favor del vehículo privado ha cambiado, pero queda muchísimo por hacer. Estamos hablando de 10 años frente a cerca de casi 80 años de un urbanismo totalmente distinto. Por lo tanto, hay mucho trabajo por hacer, pero desde la ciudad lo que queremos es sumarnos a quienes saben, a quienes tienen experiencia, a quienes ya han hecho cosas en sus municipios y trasladarlo aquí a Las Palmas de Gran Canaria. Ciudad que camina, entonces tenemos que hablar contigo. En Las Palmas de Gran Canaria está haciendo muchísimas medidas, ya nos las contará el concejal, pero hay un estudio que indica que muchas ciudades, sobre todo de Europa, el 30% es de los peatones, es decir, de los ciudadanos y de las ciudadanas, pero el resto del porcentaje pues es de los coches. ¿Qué medidas se podría tomar para que ese porcentaje cambie? Efectivamente, esta es una clave, has dado en uno de los puntos claves. No podemos hacer un espacio amable para las personas que caminan y están si no tenemos superficie. Y además ni esa superficie, si os fijáis, no solamente para las personas, es también para el arbolado. Fuera de parques y jardines, el sustento fundamental del arbolado, de los arbustos, de todos los tipos de plantas que nos van a aportar biodiversidad, frescor, etcétera, etcétera, es el espacio peatonal. Pero también el espacio peatonal es el espacio del mobiliario, como por ejemplo las farolas, los bancos, hasta los contenedores de residuos están en ese espacio peatonal. O sea que realmente de ese 30% podemos decir que de las personas a lo mejor sería el 15%, ¿no? Medidas, hay de muchos tipos. La primera sería fijar un modelo de ciudad. Sirve de poco, la práctica nos viene a decir que sirve de poco hacer medidas aisladas. Ahora peatonalizo esta calle, ahora en esta otra hago un carril bici, ahora pues, bueno, no. Cuando las medidas son dispersas, aisladas y no tienen una coherencia entre sí,
efectivamente la calle que se mejorada esté, pero necesitamos un modelo en común que nos diga vamos a ir hacia ciudades más inclusivas y más atentas a la persona que a la máquina. Una vez que tenemos fijado ese modelo, pues podemos empezar a pensar que no todas las calles son iguales, no todas las calles tienen que tener la misma importancia para circular que para otros usos del espacio público. En aquellas calles eso implica distinguir como dos mallas, ¿no? Dos superficies, dos capas distintas de la ciudad. La rápida, donde tenemos que seguir facilitando esa circulación motorizada, aunque también puede ser compatible con buenas aceras, y la ciudad lenta, la del interior de los barrios, la del interior de áreas con tráfico calmado. Entonces, en esas calles podemos empezar a hacer calles de convivencia con un espacio público compartido, velocidad 10 kilómetros por hora, restricciones o ordenación en bucles. Entro por un sitio, salgo por el mismo. Estoy evitando tráfico de paso, por ejemplo. Y empezar a trabajar en esa otra forma de entender el tejido urbano que no es homogéneo. Hay calles donde el tráfico seguirá teniendo una importancia fundamental, el transporte público, pero otras donde podemos empezar a restar carriles, a restar zonas de aparcamiento o a hacer plataformas únicas de coexistencia. Y así podemos empezar a revertir. Pero es un factor clave saber que para que unos y unas ganen, otros tendrán que ceder un poquito de ese espacio que han ocupado masivamente. ¿Qué medidas se están llevando a cabo aquí en esta ciudad? Pues un poco como estaba diciendo Ana, lo fundamental es tener un plan, es saber qué es lo que quieres hacer y trabajar sobre ese plan e implicar al mayor número de gente posible. Nosotros tenemos la fortuna de tener un plan de movilidad urbana sostenible que se empezó a trabajar en el año 2011, que además se empezó a trabajar con un proceso participativo singular, muy potente. No es como ahora que la participación es mucho más sencilla, tienes muchos instrumentos para poder participar. Lo que ocurrió en aquel momento fue muy importante para el año en el que estaba ocurriendo y prácticamente toda la sociedad organizada de la capital participó en ese plan, en esos trabajos que derivaron en un pacto por la movilidad, en donde todo el mundo firmó ese pacto con la ciudad que soñábamos. Estaba en el marco de un proyecto del Ayuntamiento que se llamaba Proa 2020, es decir, se pensaba en el año 2011 en qué ciudad queríamos para esta década que estamos viviendo ahora. Y del pacto se pasó a la elaboración del plan. Y quiero resaltar esto porque a lo largo de todos esos años, desde que se empezó a negociar el pacto con ese proceso de participación hasta el desarrollo del plan y su implementación posterior, ha habido varios alcaldes y alcaldesas de diferentes colores políticos y todos, que eso no suele ocurrir, han respetado el plan, han respetado ese pacto y con mayor o menor intensidad, con más velocidad, menos velocidad, con más tacticismo político en algún momento en concreto, porque vienen las elecciones o no, pero todo el mundo ha seguido ese plan. Yo creo que eso nos ha hecho tener clarísimo qué es lo que queríamos hacer y hacerlo. Y como decía Ana, que también lo dijo durante la charla, no es hacer algo puntual, vamos a hacer una red de carriles bici y ya después veremos si peatonalizamos, dependiendo de cómo reaccione la gente, y vemos si mejoramos la red de carriles exclusivos para el transporte público. Pues hay que hacerlo todo y hay que hacerlo todo a la vez. A veces genera impacto, a veces genera rechazo, escepticismo por parte de la ciudadanía, pero es lo que hay que hacer porque para que funcione el plan hay que hacerlo de manera conjunta. Y yo humildemente creo que en Las Palmas de Gran Canaria gran parte de eso lo hemos hecho, ¿no? Propiciando peatonalizaciones importantísimas en zonas centrales de la ciudad, ya no solo en la zona centro de la ciudad, las zonas comerciales como puede ser Mesa y López, la calle Galicia, la Plaza de España, que seguramente todo el mundo está pensando en ella, también en todos los alrededores de la playa de las Canteras, todas las calles que van a dar a la playa de las Canteras están peatonalizadas, pero también hemos ganado espacio para el peatón en la periferia de la ciudad. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el Cono Sur, en donde hay un corredor ahora mismo peatonal con un carril bici, en un espacio degradado que tenía un muro que impedía que los vecinos que vivían en esos barrios de la periferia de la ciudad pudieran siquiera ver el mar.
Tenían un muro que les impedía ver el mar, ahora tienen un mirador fantástico, un lugar de paseo increíble. Pero además de las peatonalizaciones, la red de carriles bici, 50 kilómetros de carriles bici en apenas 3-4 años que hemos puesto en marcha en la parte baja de la ciudad, y ahora vamos a la parte alta. El reto es otros 50-60 kilómetros de carriles bici en la parte alta de la ciudad, que ya hemos empezado, ya se han licitado 2 de los primeros tramos, una ciudad como la nuestra, que tiene 2 niveles, pero que con una bicicleta eléctrica, con una patineta, puedes salvar perfectamente el nivel, o con ascensores de movilidad vertical, con tu bicicleta mecánica subes y continúas en la parte alta de la ciudad, conquistando espacio exclusivo para el transporte público, para guaguas y taxis, que lo hemos hecho, quitando carriles al vehículo privado, generando algún tipo de controversia, pero que ha hecho que el transporte público gane en velocidad comercial y mejorando muchísimo sus prestaciones, y los números están ahí. En el año 2019, antes de la pandemia, Guaguas Municipales movió 38 millones de viajeros, año 2019, y acabamos de cerrar, el año que terminó, 55 millones de viajeros en muy poquito tiempo. Y es verdad que la gratuidad ha ayudado, pero también es verdad que la gente no coge la guagua si no le resolvemos su problema de movilidad, por muy gratis que sea. Si la guagua no te lleva a donde tú quieres ir, si la guagua no es puntual, si la guagua no es cómoda, si no te resuelve el problema, no la coges por muy gratis que sea. Por lo tanto, estamos muy satisfechos con estas medidas y otras tantas, que si no estaría aquí un buen rato hablando, que hemos llevado a cabo a lo largo de estos años para dar alternativas a la ciudadanía y para que la gente se pueda mover de otra manera. Ana, ¿y crees que esta movilidad sostenible, justa y que sea para las personas radica solamente en el tener que hacerlo de los políticos, de las instituciones, o también tenemos que tener conciencia todos los peatones de que tenemos que hacer algo para poder cambiar? No podemos quejarnos solo. Es una pregunta fantástica. Nosotros siempre hablamos de que es una corresponsabilidad. Y hay 4 patas en esa corresponsabilidad. La primera, la voluntad política. Sin voluntad política no hay transformación, porque al final, pues para eso están los gobiernos municipales. Llevan sus programas, la ciudadanía elige y ya veremos lo que cada cual vota y cómo quiere que sea su ciudad. La parte técnica. Puede haber un concejal fantástico, comprometidísimo con estos temas y encontrarse con un equipo técnico que va a favor, que está al día, que conoce lo que se está haciendo en otras ciudades, que conoce bien su ciudad, está entusiasmado con poder contribuir a este cambio y rema a favor de lo que su concejal propone, e incluso es capaz hasta de ampliarle la mirada en los conocimientos técnicos que pueda aportar. A veces la parte técnica no estamos tan a la altura, pues bien o por falta de conocimientos o por inercia. Hay gente que lleva muchos años haciendo las cosas de una manera y es que tampoco se le puede culpar. A veces es muy difícil romper las inercias de trabajo. A lo mejor tú sigues pensando que las aceras con 1,5 metros son suficientes y eso es lo que está en tu cabeza y transmites. La parte empresarial. Las empresas también tienen una responsabilidad. La publicidad, por ejemplo, del vehículo es bestial. Yo no sé si esto en algún momento se podría contrarrestar. La publicidad de los vehículos sigue incidiendo en que la libertad es tener un coche, que el coche te da estatus, que el coche te da prestigio y que con un coche puedes llegar hasta donde no pueden llegar otros, incluso ahora hasta dentro de las zonas de bajas emisiones con determinado tipo de coches. Es decir, mientras los gobiernos municipales y a nivel ministerial también se está trabajando para ver cómo sacar coches del centro, las empresas lo que están diciendo es: y ahora te ofrezco la manera de que puedas entrar, ¿no? Porque esto es lo que tú tienes que hacer, entrar en la zona de bajas emisiones con este determinado tipo de coche. Esa publicidad tan agresiva u otro tipo de empresas que puede aportar soluciones tecnológicas, pues también contribuye. Pero también hay una pata tan importante como las anteriores, o incluso, si me apuras, más, que es la ciudadana. Si la ciudadanía va en contra de las medidas que se están proponiendo, o la ciudadanía prefiere votar programas electorales que no apuestan por medidas como las que ha explicado el concejal, pues al final lo que tendremos serán ciudades que se han quedado ancladas en ese pasado de predominio cochista. Por tanto, es fundamental pensar en el bien común. Y el bien común no es la suma de los bienes, del bien particular de cada persona. A lo mejor a mí me parece fantástico ir con mi coche hasta la puerta del trabajo y a lo mejor incluso hasta me lo puedo permitir porque tengo un aparcamiento. Pero se lo puede permitir mi ciudad, se lo puede permitir el planeta, nos lo podemos permitir todos. Eso es una cuestión de responsabilidad ciudadana muy, muy, muy importante. Pequeños sacrificios
que a lo mejor te pueda suponer madrugar 15 minutos más para adaptarte al horario de la guagua, es un sacrificio muy pequeño que tiene unas consecuencias muy positivas para el bien común, como decía. Uh-huh. Si pensábamos antes en el futuro y en la movilidad, seguramente que muchísimos pensábamos en coches voladores, ahora eso ha ido cambiando. ¿Qué piensas, José Eduardo, de su ciudad, de Las Palmas de Gran Canaria, del futuro? Pues sueño con una ciudad en donde la mayor parte de la población se mueva de manera sostenible. En el año 2011, justamente, como hablaba antes, para la elaboración del PEMUS, se hizo una encuesta de movilidad en la capital y el 70% de los ciudadanos se movían en su vehículo privado para hacer sus gestiones cotidianas. Es decir, 7 de cada 10. Es absolutamente insostenible. No podíamos continuar así y había que implementar políticas para corregirlo. En el año 2023 volvimos a hacer la encuesta y ya los resultados indicaban que, oye, pues parece que lo que estamos haciendo está empezando a incidir en la población y del 70% de usuarios del vehículo privado se pasó al 49% en 10 años. Ya la mayoría, por muy poquito de la ciudadanía, se mueve de manera sostenible en Las Palmas de Gran Canaria. O bien lo hace caminando, o bien lo hace en transporte público, o bien lo hace en bicicleta o en vehículos de movilidad personal. Y curiosamente, quien más creció en esa tarta, en ese reparto modal, fue la movilidad peatonal, que se puso en niveles del 30% aproximadamente, lo cual es muy satisfactorio. Estamos ahora ultimando otra encuesta para conocer cuáles son los datos, pero por lo que me avanzan, parece que los datos son positivos también y seguimos quitándole espacio al vehículo privado y ganándolo para otros modos. Yo lo que sueño es con una ciudad más amable, más verde, más accesible, en donde podamos movernos de una manera más democrática, en donde todos podamos tener capacidad de movernos y llegar allá donde queremos ir, allá donde nos interesa ir. Yo creo que ese es un poco el reto y el sueño en el que estamos y en el que seguimos empeñados para seguir transformando la ciudad. Porque no podemos olvidarnos que las ciudades también deben ser accesibles. Por supuesto, pero accesibilidad en términos generales, no solo accesibilidad universal en los términos de barreras arquitectónicas, el paso de peatones rebajado o elevado, pues la información accesible por braille, eso es fantástico, no lo estoy menospreciando, pero a veces cuando hablamos de accesibilidad parece que solo nos centramos en esta y tenemos que pensar en la accesibilidad a nivel integral y global. Y en eso el lema de la Semana Europea de la Movilidad incide especialmente este año, movilidad para todas las personas, que quiere decir no solamente que las que van caminando lo puedan hacer, sino que cualquier persona pueda llegar al lugar donde tiene que ir de una manera eficiente y a tiempo. Porque a lo mejor tú me puedes decir, sí, tienes una guagua que pasa una vez por la mañana y otra vez por la tarde y si quieres ir, ven ella. No, yo necesitaré que si tengo que estar a 7 kilómetros de mi puesto de trabajo a las 7 de la mañana, pues puede estar aunque no tenga coche. Esa es la accesibilidad universal entendida, hablando no solamente de la barrera arquitectónica, sino de esas barreras económicas de las que hablábamos hoy, por ejemplo, o barreras de género o edad. Un niño no tiene carnet de conducir. Por tanto, la ciudad tiene que ser también accesible para él sin coche. Una persona mayor a lo mejor ya tiene carnet de conducir, pero no lo quiere usar porque sus reflejos hacen que no esté cómoda conduciendo. Tiene que poder llegar a donde quiera llegar, aunque no se lo permita sus piernas. Una mujer que a lo mejor hay un solo coche en su casa y se lo ha quedado su pareja masculina, como suele ser, tiene que poder llegar también a su trabajo o a satisfacer cualquier otra de sus necesidades de ocio, de crecimiento personal, aunque no tenga un coche. Esa es la accesibilidad universal. Todos los ciudadanos al final somos peatones en algún momento del día, todos, incluidos los que conducen. En algún momento del día somos peatones todos, no todos en cambio conducimos coches, etc. Por lo tanto, toda la lógica indica que las políticas tienen que estar dirigidas a lo que todos somos en algún momento del día, que es ser peatones. Me gustaría dar una idea que planteaba antes
Ana, del tema también de la conciencia, ¿no? Por parte de la ciudadanía, de que también tienen que ellos arrimar al hombro. Nosotros hacemos mucho hincapié en ese asunto, yo le llamo movilidad solidaria, ¿no? Es decir, cuando tú sales de casa por la mañana, no solo eliges la manera de moverte que sea más cómoda para ti, sino también pensar en aquella que es mejor para tu ciudad, ¿no? Sobre todo si tienes donde elegir. Yo siempre digo que no todo el mundo puede elegir, es verdad. Esta es una ciudad compleja, con barrios dispersos, con barrios periféricos, en donde no a todo el mundo el transporte público le resuelve su movilidad, y eso es real, o hay gente que necesita el vehículo para trabajar, sobre todo reparto de mercancías, etcétera. Eso es verdad. Pero también es verdad que hay muchísimos de nosotros que podemos elegir, que tenemos alternativas, que tenemos el transporte público que nos pasa muy cerca de casa, que tenemos bicicleta, o si no, tenemos una estación de la Cicicleta, el servicio público de bicicleta de la ciudad, que lo tenemos también muy cerca, que podemos ir caminando, que podemos coger un taxi, o podemos hacer todo a lo largo del día. Bajar en guagua, subir en taxi, utilizar la bicicleta a mediodía. Sí, y podemos elegir. Yo casi me atrevería a decir que la mayor parte de la población en nuestra ciudad puede elegir. ¿A qué apelamos? Elige la manera más sostenible. Elige moverte no solo lo que sea mejor exclusivamente para ti, sino para la ciudad en la que vives. Por eso hablamos de movilidad solidaria. Es decir, por la mañana piensa, ¿qué es mejor para la ciudad en la que vivo? ¿Coger la guagua? Pues voy a coger la guagua. Voy a llegar igual, posiblemente hasta llegue antes, con menos preocupaciones, menos enfados. No tengo que pelear con alguien porque no se dio el paso, porque el stop y tal. Voy en mi guagua, leyendo, mirando el móvil, o en el caso de guaguas municipales, mirando las fotografías y los paneles que ponemos en la guagua para encima amenizar un poco el trayecto. Pues muchísimas gracias por esta charla, por exponerlo todo tan bien. Ya sabemos que la movilidad a día de hoy es una de las cosas más importantes, lo que nos lleva y también lo que nos hace la vida más agradable. Es por eso que Las Palmas de Gran Canaria está celebrando en este 2025 una vez más esa Semana Europea de la Movilidad. Muchísimas gracias a los dos. Y aquí les esperamos en Ciudades que Caminan, que invitan pues a caminar a todas esas personas que conviven aquí, en esta ciudad.